Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me trae por acá una nueva conversación orientada por mis guías de Escuela de la Tierra y guías también de mi trabajo como médico energético y como terapeuta. Y esta conversación nace también con mi llegada a Argentina, después de haber transitado muchas experiencias que espiritualmente fui acumulando, tanto a nivel de conocimiento como a nivel de asimilación y transformación en mí mismo. Y por supuesto que a la hora de cambiar de contexto cultural, es decir, el contexto en relación al conocimiento sobre el cual acabamos interpretando la experiencia que es la vida, por supuesto que vienen, yo diría que no nuevos temas, sino nuevos aspectos sobre los que poder aportar desde mi lugar un poco más de claridad, de lucidez, sino también nuevos desafíos, porque cada cultura transita experiencias desde un conocimiento organizado, diferente, que se ha configurado como una parte de la percepción con la cual nos desenvolvemos. Y entonces, de alguna manera, al estar ahora en Argentina, son otras las preguntas, son otros los temas que, sin dejar de estar vinculados profundamente con todos los territorios que componen la experiencia en el planeta Tierra para el ser humano, eh, presentan algunas diferencias a la hora de abordarlos. Nace desde una propuesta de los días de mi trabajo, de mi camino, en conjunto con las necesidades espirituales y energéticas que desde este camino se van observando a nivel, vamos a decir, general, global, eh, sin ánimos de entrar en cuestiones que a veces puedan ser interpretadas como orientadas hacia algo personal, porque no es así, en absoluto. Así que bueno, espero que esta conversa sea un gran aporte para todos ustedes que están ahí escuchando y, y que bueno, que tanto desde el lugar de ustedes como receptores como desde mi lugar como canal se mantenga todo en las óptimas condiciones necesarias para desenvolver este tema, que de alguna manera también energéticamente me encuentra haciendo una transición por el cambio de región, de cultura, de conocimiento, de costumbre, como filtro a la hora del convivir. Así que bueno, vamos para adelante. Esta conversación entonces nace de la necesidad de hablar un poco para aumentar la comprensión con claridad sobre nuestra presencia en el campo astral, en el mundo astral. Todos quienes estamos aquí, de alguna u otra manera, en mayor o menor nivel, entendemos algo sobre de qué se trata cuando hablamos que somos seres multidimensionales. Resumidamente voy a explicarlo un poquito mejor. Somos seres multidimensionales porque no somos solo una experiencia que se reduce y se limita a esta condición de la materia, que no acaba aquí ni ha nacido aquí, sino que trasciende este plano tridimensional de la materia y abarca otras dimensiones. Por ejemplo, la dimensión de espíritu, separada de la experiencia de encarnación en un cuerpo físico, por ejemplo. Pero más allá de ahí, que ya estaríamos definiendo por qué somos seres multidimensionales, también nos extendemos y nos vinculamos a otras dimensiones superiores a la tercera dimensión y a la dimensión que habitamos netamente como espíritu encarnado. Esas dimensiones, en esta experiencia aquí,
y por medio de un lenguaje que utilizamos para comunicarnos con otros niveles de conciencia que podemos ser nosotros mismos a nivel multidimensional, también lo entendemos y lo conocemos, lo hemos escuchado nombrar como entonces esa clasificación de tercera dimensión, cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta, séptima, octava, novena, y podemos seguir un poco más hasta que ya se nos hace muy difícil nuestra comprensión. Olvidarnos de que esto es un esquema del lenguaje que utilizamos aquí para podernos comunicar en un lenguaje, en un código de alguna manera, una codificación de la sensibilidad superior de forma común, sería estar cometiendo un gran error como seres sensibles que somos. Pues si podemos ver que desde el plano encarnado no estamos separados y fragmentados de otra dimensión en la cual es ya netamente de una configuración espiritual que no usa la materia para experimentarse. También lo mismo podemos trasladarlo a la vinculación de esas otras dimensiones que fragmentamos para entender. Es decir, la tercera dimensión no está separada de la cuarta dimensión. La cuarta no está separada de la quinta no está separada de la sexta. La tercera dimensión no está separada de la quinta, no está separada de la novena. Se mantiene en una ligación, en un intercambio de fluidos energéticos que podemos entender como información, como sensibilidad. Y eso es lo que también promueve el desarrollo de nuestra conciencia, la amplificación de nuestra conciencia. Pero aquí creo que estamos muchas veces, y este es uno de los motivos fundamentales por los que nace esta conversación, generando una interpretación y un desenvolvimiento en cuanto a nuestra sensibilidad como canalizadores, como sujetos mediúmnicos, como experiencias en vinculación con todas las dimensiones posibles de vincularnos. Estamos cometiendo un error en el sentido de entender que la discriminación y la exclusión de ciertas dimensiones a la hora de entender nuestra comunicación actual es beneficioso para nuestro proceso evolutivo. Seguramente ya han escuchado o han recibido alguna vez, tal vez en forma de consejo, que hay ciertas dimensiones que directamente, individualmente y a nivel social no nos beneficiarían, por lo menos tanto, vamos a decir, como otras dimensiones mayores, superiores, por grados, niveles y configuraciones que tienen que ver directamente con nuestra evolución como espíritu. Resumidamente, si nosotros en nuestra experiencia terrenal utilizamos la canalización y la mediumnidad para intercambiar conciencia, energía, fluido energético con una dimensión de espíritus desencarnados, no sería favorable a nuestra evolución, pero sí sería favorable orientarnos con guías y mentores de quinta, novena dimensión, por ejemplo. Esto, lo que viene a aportar esta conversación, es una claridad en cuanto a que es verdad que nuestros guías y mentores de quinta y novena dimensión, por su capacidad su estado evolutivo y su capacidad de orientación, es superior y vamos a decir es mejorada en relación a una cuarta dimensión, a una tercera dimensión que es de quienes estamos aquí y por lo tanto procuramos una quinta, una novena dimensión para recibir consejos. Pero desde nuestra experiencia, a la cual tenemos que siempre tratar de llevar nuestra atención al corazón, como un portal que reúne todo nuestro circuito energético, como una posibilidad, y nos promueve en el desarrollo de grandes aspectos evolutivos, en los cuales tenemos como una gran referencia seres ascendidos, conciencias ascendidas, como podemos nombrar a la conciencia crística,
aquel mensaje, aquella referencia que tomamos sensiblemente por medio de Cristo, independientemente de lo que es la Biblia, ¿sí? Sino como un sentir, porque independientemente de lo que es la Biblia también podemos entender en toda cultura, sentir cuál es esa frecuencia a la que nos conectamos al hablar, al mencionar a Cristo, por ejemplo, como una referencia común a la experiencia global del planeta Tierra para el ser humano. Pero también en otras dimensiones menores, mucho menores, por supuesto, recibimos intercambios y fluidos muchas veces que también son favorables, de espíritus que también por su condición evolutiva y por su estado de frecuencia de vibración a la dimensión en la que pertenecen, también precisan de comunicarse con nosotros. Tal vez no en la forma imposible de alcanzar, para orientarnos como una conciencia de quinta y novena dimensión. Pero no por eso desfavorable a nuestra experiencia evolutiva. ¿Qué sucede? Me he encontrado muchísimas veces con, por ejemplo, experiencias que desde este lugar encarnado entienden que abrir la comunicación a un ser que como espíritu se encuentra desencarnado, pero que aún permanece en una condición evolutiva que lo mantiene en la necesidad de una nueva encarnación, muchas veces se excluye. Ese comportamiento de exclusión también podemos verlo como un reflejo de la exclusión a nivel social. Es decir, toda persona a la que consideramos que por su desenvolvimiento o por nuestro criterio de análisis y de juzgamiento en cuanto a su desarrollo evolutivo no encaja en nuestra capacidad de tolerancia a la hora de escoger posibles comunicaciones o excluir posibles comunicaciones, lo mismo también entonces como reflejo nos sirve para ver a nivel multidimensional. Desde esta experiencia encarnada, creo que todos hoy somos conscientes de que cualquier ser humano, si estamos vibrando en amor, cualquier ser humano que tiene la necesidad de comunicar algo, debería tener la posibilidad, por lo menos, de poder hacerlo. ¿Sí? Esto mismo podemos trasladarlo a nivel multidimensional. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Si vibramos en amor, tenemos que poder, por lo menos, considerar la posibilidad de poder brindarnos a esa abertura y esa conciencia que comprende y que acepta desde la humildad que toda conciencia con necesidad de expresar algo tiene que tener por lo menos la posibilidad de hacerlo. Podemos tomar esto como un concepto y ahora analizar un poco el contexto de este mensaje que les traigo aquí. Tal vez ese cierre que a veces establecemos a la hora de aceptar la posibilidad de esta experiencia, me refiero a la experiencia de, por ejemplo, un espíritu desencarnado que tiene la necesidad de comunicar algo con este plano, por ejemplo. Si nosotros limitamos eso, estamos también limitando nuestro desarrollo. Por un lado mediúmnico, por otro lado nosotros, que tal vez esto debería sernos lo principal. Nosotros como desarrollo sensible a nivel chakra, portal del corazón, como un portal que es capaz de unificar absolutamente toda nuestra experiencia energética y consciente y sensible,
Y si la limitamos también en un sentido multidimensional, limitamos también nuestra posibilidad de desarrollo y de comprensión de otras realidades. Esas otras realidades que filosóficamente también sabemos de que siempre esas otras realidades, por supuesto, que son diferentes. Entonces ese ya queda como un punto importante en este tema y en esta conversación de aquí a ahora, de hoy, de tomar conciencia que en cuanto limitamos la posibilidad a un espíritu desencarnado a manifestarse, a comunicar algo que necesita comunicar con este plano, también estamos limitando nuestra experiencia evolutiva, ¿sí? Porque ahí podemos empezar a observar, bueno, la influencia de una ignorancia, de un desconocimiento, de una carencia en las referencias, porque muchas veces también somos culturalmente, dependiendo en qué lugar estemos parados como experiencia, muchas veces somos carentes de estas referencias que tienen la posibilidad de comunicarnos esto, por ejemplo, ayudarnos a pensar esto, como de alguna manera siento que estoy haciendo yo ahora como un sujeto mediúmnico en colaboración con la amplificación de la conciencia de todos por igual. Ese es un punto clave. Entender entonces, si limitamos la posibilidad de un otro en su necesidad de comunicar, no solo estamos cometiendo un error desde una vibración de amor, podemos fácilmente comprenderlo, sino también que podemos hacer lo mismo, trasladarlo a otras dimensiones. Por otro lado, es bueno ponerse en los zapatos del otro y para retomar esa conciencia de que si, por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de comunicar algo y otra conciencia no me lo permite, yo sentiría una experiencia muy dificultada, en la cual puedo ser consciente de que en la dificultad también participa esa otra edad, porque somos una experiencia unida a otra conciencia, comunidad individual. Y aquí también en la Tierra, en la tercera dimensión, también vinimos a transitar la experiencia así. Somos seres sociales. Por lo menos necesitamos de una otra conciencia individual para poder ser parte de esta experiencia como una experiencia condicionada en una dualidad en la que estamos permanentemente también jugando, observando y comprendiendo. De modo que yo, para evolucionar, necesito la experiencia de poder comunicar aquello que siento, la necesidad de comunicar. Si yo siento la necesidad de poder comunicar algo y soy limitado en eso, también soy limitado a mi desarrollo, porque yo soy una conciencia como unidad individual que necesita la experiencia de la comunicación, de aquello que se siente, se percibe, se piensa, lo que fuese. Porque la experiencia es parte de la evolución. Si no experimentamos aquello que sentimos, en este caso aquella posibilidad de comunicar, ¿cómo yo voy a poder evolucionar si no puedo experimentar la posibilidad de comunicar lo que siento? Cuando limitamos la posibilidad a nivel multidimensional de que una conciencia individual, un espíritu desencarnado, le limitamos la posibilidad de comunicar, de no transitar la experiencia de posibilidad de comunicarse con este plano, por ejemplo, limitamos también su proceso, su posibilidad. Aquí que transitamos con ciertas nociones del tiempo en la tercera dimensión, podemos decir, más tarde o más temprano, esa posibilidad se le va a dar. Ningún espíritu, encarnado o no, va a quedar fuera de la posibilidad de expresar, de comunicar aquello que siente. ¿Sí? Eso nos devuelve a la tranquilidad
nos ayuda a desterrar cualquier posible culpa, arrepentimiento, observación que podamos hacer para con nosotros mismos, porque también debemos ser compasivos y tolerantes a nuestros procesos y nuestros niveles de sensibilidad y de aprendizaje para entender de que muchas veces es necesario, o lo que nos sale a hacer en ese momento es limitarlo, porque no estamos preparados. Muchas veces no estamos preparados desde el conocimiento, muchas veces no estamos preparados como seres sensibles, sentimos miedo, ¿sí? Y preferimos resguardarnos en una zona segura y limitarlo, postergarlo y en fin. Pero esta reflexión que viene a ocupar este tema es una reflexión y un tema particular que se ha tenido que trabajar en esta conversación, nacida de necesidades que multidimensionalmente estamos transitando. Otra de las cuestiones en las cuales venimos aquí a aportar un poco más de claridad es en relación también a la comprensión de nosotros como seres multidimensionales. Hemos hablado aquí en el principio de la conversación de que así como tenemos muchas veces espíritus que desde una cuarta dimensión nos asisten con la mejor de sus intenciones, nos asisten y hasta a veces pueden aconsejarnos, también existe y somos parte de una experiencia que tiene la posibilidad de ser orientado por guías, por mentores de niveles superiores a una cuarta dimensión, y que en tanto a procurar una guía para nuestro camino con claridad y lucidez mucho más evolucionada de la que somos capaces de tener en esta experiencia desde esta dimensión, tenemos la posibilidad de recibir orientación de guías de quinta, novena dimensión. Y con certeza va a ser muy diferente a la orientación de una guía de una cuarta dimensión. Y con certeza va a ser de una contemplación y de una experiencia sensible muchísima mayor a la que en una cuarta dimensión podemos acceder. Al no existir barreras entre una dimensión y la otra, también podemos ver que si nosotros lo que hacemos aquí es posible de ser visto desde otras dimensiones, también estamos participando en el aprendizaje de esas otras dimensiones. Es decir, una cuarta dimensión que aquí a la mayoría se nos revela invisible, no por eso está ajena de estar aprendiendo también de nuestra experiencia evolutiva en esta encarnación. Y aquí este tema también podemos llevarlo a un ejemplo que creo que va a ser muy favorable traerlo acá. Muchas veces también por cuestiones de cultura y por el camino de conocimiento en torno a lo espiritual que estamos transitando, percibimos en una necesidad de protección que está directamente relacionada con nuestras emociones, muchísimas veces con nuestros lazos afectivos, con personas que se encuentran vivas en la tierra hoy, o con espíritus que han estado en la tierra, que pudimos haber conocido y que hoy ya no se encuentran encarnados en este plano. Muchas veces esos lazos afectivos, que son muy buenos de analizar en cuanto a la información que puede aportarnos la comprensión y el conocimiento sobre nosotros como seres emocionales, nos llevan a resguardarnos en presencias que desde un mundo netamente espiritual se encuentran relacionadas emocionalmente con nosotros. Y así, tal vez en la carencia
y seguramente en el desconocimiento de que existen muchísimas dimensiones mayores también a esa cuarta dimensión, nos quedamos retenidos en una capacidad y en una solicitud de asistencia, de protección, de orientación, de espíritus o de conciencias individuales que pertenecen a un rango evolutivo muchísimo inferior al rango evolutivo de una conciencia, de una fuerza, de una energía de quinta, de novena dimensión. Lo mismo explicado de otra manera. Muchas veces una persona, me ha pasado también como terapeuta, como parte de mi trabajo. Muchas personas a la hora de estar expandiéndose, abriéndose a la aceptación y al descubrimiento por medio del conocimiento que existe en este plano de la tercera dimensión, sobre el plano netamente del espíritu, lo primero con lo que se maravillan, y lo entiendo perfectamente y me parece maravilloso y parte del proceso, es de sentir con mayor profundidad esa ligación afectiva y ese contacto que no se ha acabado con esas presencias que habían estado encarnadas y que hoy se encuentran ya en una configuración de desencarnado, netamente como espíritu. Entonces imaginemos esto en el caso de una madre que perdió un hijo. Y por supuesto que está transitando un gran proceso de profundización, de conocimiento sobre su existencia como ser espiritual. Está transitando un gran proceso de comprensión, de reconocimiento de que la vida aquí no se acaba, de que seguimos existiendo más allá de este vehículo que es el cuerpo en el planeta Tierra. Y se reencuentra con ese espíritu, en este caso con su hijo, de una manera maravillosa, porque lo extrañaba, porque todavía está transitando estas comprensiones que todos venimos a transitar, porque descubre que existe la posibilidad de ser vista, de ser acompañada, de poder percibir el amor que ese hijo desencarnado siente por ella, la valoración, el agradecimiento, el reconocimiento de todo lo que ha hecho esa madre con ese hijo. Y también en viceversa, ese espíritu que fue hijo en esa experiencia, desde la cual como última experiencia desencarnó, sentir a esa madre su dolor, cómo lo extraña, cómo le gustaría volver a tenerlo físicamente con él. Y todas las emociones que hacen la maravilla de esa experiencia en la tierra. Las que son más lindas de sentir y las que son más difíciles de comprender. Y en esa apertura, muchas veces entonces, voy a seguir con este mismo ejemplo, esa persona, mamá, esa familia que perdió un familiar cercano, vamos a expandirlo un poco más, porque este ejemplo abarca cualquier tipo de relacionamiento. Procura el amparo espiritual en ese familiar que desencarnado hoy ya se sabe que permanece en una ligación que podemos entender desde lo afectivo. Y deposita en ese espíritu la confianza de que ese espíritu es su guía, de que ese espíritu es su protección, de que ese espíritu es su amparo, es su fortificación. Y esto puede ser una realidad. Muchas veces, les cuento de mi experiencia, yo transité muchos años cuando era un poco más joven que ahora, pero también fue parte de mi experiencia de desarrollo como medium, diría más bien que en los comienzos, pero se extendió muchos años y no por eso dejo de percibirlo hoy en día. Yo caminé mucho tiempo con una presencia espiritual familiar desencarnada, en realidad con varias ancestros, en una relación muy cercana y a la que yo muchas veces acudía para sentirme en el amparo, en el calor de
del hogar, de la familia, de eso que todos sentimos como protección. Tengamos familiares o no los tengamos, en cualquier condición, sea encarnado o no, todos tenemos ese pulso de por lo menos pensar en ellos. Y ahí nos estamos comunicando, estamos irradiando, intercambiando información, sensibilidad, sentimiento. Pero no por ello, mis guías y mentores se limitan a tener que ser esos ancestros. Los ancestros pueden acompañarnos, darnos fuerza, darnos contención, darnos sentido de unión familiar, de pertenencia. Muchas veces cuando estamos muy solos, que nos reconocemos muy solos, sabemos que no estamos solos y sentimos ese conforto del amor del hogar por medio de esos espíritus familiares que están desencarnados y que también nos apoyan, nos asisten, nos abrazan y nos aman y nos miman y nos dan consejos. Pero a la hora de buscar guía, de buscar por medio de nuestra intuición las respuestas más acertadas, más iluminadas, más elevadas para orientar y aconsejarnos en nuestros desafíos y en nuestros caminos, sigue siendo la posibilidad abierta para toda persona por igual de tener esa asistencia de guías de quinta y novena dimensión, que son tan amorosos y tan comprensivos que no van a descartar a ninguna de esas dimensiones inferiores. Van a dejar permanecer a esos espíritus familiares que nos gusta sentir cerca. Como también van a seguir asistiendo a esos espíritus que muchas veces, en un conocimiento que está desenvolviéndose muchas veces en canalizadores, médiums, terapeutas de forma muy desacertada y excluidora, muchas veces se dejan de lado. Y esta comunicación también nace desde el aprendizaje, en la compañía y en la orientación con esos guías y mentores de quinta y de novena dimensión, y también en la integración de ancestros desencarnados y espíritus que no han sido ancestros, pero que por cuestiones afines a misiones, a formas de ser, se mantienen cercanos, en este caso a este camino, a mí como un sujeto mediúmnico. Voy a dar un cierre para resumir este punto que hablamos aquí. Se recomienda que toda persona encarnada que se encuentre percibiendo que ese familiar que hoy está desencarnado es su guía, su protección, su amparo, se lo reconozca como un ser de una condición evolutiva diferente a la nuestra, pero del mismo nivel. Estamos todos aquí. Seguiremos estando porque seguiremos relacionados con este plano, encarnemos o no. Y la mayoría lo vamos a hacer. Pero es eso. Solo ha mudado y transmutado su configuración de espíritu para poder ser en una experiencia netamente espiritual. Pero no está en la condición evolutiva de poder orientarnos como podemos ser orientados, desde una escala evolutiva muchísimo mayor. Tenemos que descartar una y abrazar la otra, como se manifiesta como una gran tendencia a escala masiva hoy en la cultura con la cual me estoy comunicando por este medio. No tenemos que descartar, tenemos que comprender, tenemos que ir a nuestro estado de humildad, ir a nuestro corazón como un portal que nos favorece para entender todo esto que sensiblemente estamos trabajando por medio de esta charla, y abrazar a todos, de la misma forma que guías y mentores de quinta y novena dimensión nos abrazan a todos por igual. Tenemos que procurar hacerlo nosotros como camino, y más, creo yo, aunque también podría opinar muy diferente en cuanto a esto, pero también cuando somos canalizadores, medium, terapeutas, holísticos, personas
que consumimos, que absorbemos y trabajamos mucho espiritualmente por medio de conocimiento espiritual que nos llega de canalizadores, de gurúes, de maestros que han transitado en la tierra o que hoy estamos aquí. Tenemos que por lo menos ser conscientes de eso, siendo conscientes también de nuestras limitaciones y de nuestros límites para cada proceso. Porque vuelvo a decir, muchas veces no estamos preparados para soltar una forma de vinculación y por eso decidimos mantenernos en ella. Pero es bueno siempre ser conscientes de que también a nivel multidimensional muchas veces somos excluidores. Esto mismo que hoy como canal y como yo como conciencia individual, Leandro, que yo soy aquí en la tierra, les vengo a compartir como un aporte sensible y solidario para todos por igual. Yo también lo he transitado y es desde ese lugar que me coloco en esta experiencia para poderlo comunicar. Nace como una necesidad como conciencia individual de quien yo soy, nace como una necesidad para el desarrollo evolutivo de todos por igual de quienes están aquí escuchando, nace como una necesidad de esos espíritus que encarnados o no tienen la necesidad de comunicarse y de participar de la experiencia por una u otra forma, a veces porque necesitan experimentar. Gente, a veces necesitamos experimentar, poder comunicar lo que sentimos y tenemos que abrirnos a eso, ¿sí? Entonces el gran consejo para sintetizar esta charla de hoy, que tal vez siga amplificando en otros videos posteriores, es para hacer un llamado a esa conciencia en cuanto a la inclusión y la exclusión como dos aspectos básicos que se manifiestan también en esa experiencia a la hora de vincularnos con conocimiento o directamente con conciencia, con unidad individual, de guías, mentores, espíritus desencarnados y cuanta identidad podamos identificar. Bueno, eso por ahora. Les dejo un abrazo. Les voy a mostrar aquí la música, de dónde viene. Miren qué bonita cascada y hermosa naturaleza que me acompaña y que me ha llamado también para poder estar aquí continuando este trabajo. Y bueno, nos vemos en una próxima conversación. En la historia en el caminar que temporalmente ha acontecido anterior a nuestra presencia actual, muchas conciencias que han hecho un gran trabajo, que en mi caso personal lo valoro muchísimo y lo reconozco fundamental para que hoy podamos estar viviendo esta charla. Muchas culturas, caminos espirituales han trabajado y pasado también por esos desafíos en los que hoy tal vez a una escala mayor, masiva, más numerosa de experiencias en la Tierra, nos estamos pudiendo brindar a transitar. Y antiguamente, muchas veces por diferentes criterios desde los cuales se analizaba y se observaba y se juzgaba y categorizaba esta realidad multidimensional a la que en realidad no podemos separar, ni siquiera en dimensiones. Se le impedía la posibilidad de comunicación a espíritus que se identificaban o se reconocían de tales maneras que para esa cultura o ese camino no eran aconsejables, eran prohibidos de establecer comunicación.
Les puedo decir como un sujeto que ha nacido en un continente el que llamamos como América, un ser básicamente latinoamericano, a nivel territorio, nación, en la tercera dimensión, que en este continente han existido muchos caminos espirituales que a la hora de que han desarrollado mucho el conocimiento en cuanto a la canalización y la mediumnidad, y se han fortalecido mucho, y gracias a todo ese trabajo hoy tenemos el camino ya abierto, ya con muchísimas herramientas que nos dan, que nos acompañan y nos guían. Pero al mismo tiempo lo hacían, por ejemplo, de una manera en la que excluían espíritus. Por ejemplo, solo se comunicaban con espíritus que se reconocían, por lo menos en su última encarnación, como espíritus de blancos. Es decir, un racismo y un colonialismo espiritual. Cuando se manifestaba un espíritu que se autoidentificaba como un espíritu de procedencia indígena en su última encarnación, africano en su última encarnación, se le impedía porque de alguna manera culturalmente se lo interpretaba como de una condición inferior, como que no tenía lugar en este tipo de trabajo y de camino, porque en todo caso pertenecía a otro, que vaya a ese otro camino a hablar. Y así, mientras se fortalecía una idea y un camino evolutivo desde una vibración del corazón que pertenecía, yo diría que más bien ese tiempo, pero actualmente se sigue viendo muchísimo, se discriminaba y se seguía construyendo una exclusión, avanzando en el conocimiento de la comunicación espiritual, pero repitiendo los mismos patrones y mismos diseños que han hecho atrocidades, tanto en el plano del 3D como también lo podemos entender en el plano a nivel multidimensional. Solo hablamos con espíritus blancos. Lo mismo podemos decirlo en la inversa. Culturas, por ejemplo, indígenas, que en cuanto a la presencia de una conciencia individual blanca, muchas veces se sentía miedo, porque se veía al hombre blanco como un enemigo, como lo desconocido, como eso viene a querernos imponer y va a querer modificarnos todo lo que nosotros ya sabemos y vamos a seguir caminando por acá. Independientemente de las razas, los colores de piel, el vehículo físico que tengamos, esto se manifestó siempre en toda cultura. Y hoy estamos en otro tiempo, en el cual baja este mensaje para que juntos lo podamos trabajar. Hoy actualmente creo que acontece un poco lo mismo a la hora de, como ya lo nombré en algún momento de la conversación, hasta a veces aconsejar a personas que están buscando ayuda de comunicarse con un espíritu que ha sido encarnado hace 10 años atrás y que desencarnó, porque su desencarnación lo hizo forzadamente, es decir, se suicidó. Entonces mejor hoy no contactemos, no le demos la posibilidad. Hasta a veces ese espíritu se está manifestando para llamar la atención, porque necesita expresar algo para beneficiarse en su proceso evolutivo. Espíritus que se han ido y han mejorado, han reconocido cosas desde el plano espiritual y que necesitan repararlas para crecer. Y nosotros desde acá no le damos muchas veces la posibilidad. Vuelvo a decir, más tarde o más temprano va a tener la posibilidad, se va a dar, porque nosotros desde acá vamos aprendiendo, nos vamos abriendo. Y desde el otro lado también. Si necesita tener un contacto mediúmnico, lo va a tener. Con otro sujeto mediúmnico, con otras personas, pero por lo menos va a vivir la experiencia. Dios, el universo, y por esto es sagrado. Gaia, la tierra, y por esto es sagrada. Es tan compasiva y amorosa y es tan infinita su capacidad de abrazar, que así como nos da lugar a todos hoy en día en la tierra, también abraza a todos en un plano netamente espiritual, y por tanto los va a abrazar en su necesidad de experimentar esa comunicación, para entender también por qué es que es real la realidad multidimensional. No nos sirve solo conocer desde el conocimiento. Dos veces diciendo lo mismo.
No nos sirve solo conocer, nos sirve saber. No nos sirve solo conocer desde el conocimiento, nos sirve saber desde la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es esa cosa que aparece, que aflora en nuestra sensibilidad y en nuestra conciencia, que existe detrás del lenguaje que usamos para comunicarlo, que necesitó del conocimiento como una puerta para poder experimentarlo, pero que sin experimentación no se vuelve sabiduría, queda siendo solo conocimiento. ¿Sí? El conocimiento es infinitamente valioso, pero no queda grabado como parte de nuestra vibración, nuestra alma, nuestra conciencia, comunidad individual de espíritu, sino es experimentada, asimilada, purificada, comprendida, asimilada. Y hoy en día creo que acontece un poco con esto, como con este ejemplo que les decía, personas que se encarrilan en netamente solo aceptar las comunicaciones que vienen de un núcleo de conciencia al que llamamos de seres que habitan en tal o cual dimensión, en tal o cual galaxia, en tal o cual planeta, en tal o cual constelación. Y todo lo que no sea parte de eso, se lo excluye. Y podemos entenderlo porque a la hora de profundizar en algo, nos enfocamos en algo y vamos por ahí. Pero también tenemos, y eso es también lo que viene a traer esta conversación, tenemos que ser conscientes de que también podemos estar excluyendo y que a nivel corazón y como portal que nuclea todo nuestro circuito energético, conduciéndose en una experiencia tan divina como lo es una conciencia crística para quienes estamos en ese planeta todavía hoy, va a ser necesario de trabajar, comenzando por un nivel de comprensión, a nivel de conocimiento, de que esto es así como les estoy comunicando y que comprender esto y trabajar en esa aceptación es favorable para nuestros caminos evolutivos espirituales actuales en la Tierra. Y hay un ejemplo más también que les puedo traer y tal vez ya con eso sí ya cerrar esta charla. Déjenme ahí trabajar lo que ya se los comparto. No, hasta ahí. Suficiente por hoy. Bueno, ahora sí, me despido. A veces pasa así, uno se está ya despidiendo y de repente viene algo porque hay multidimensionalmente nos estamos sintonizando en una concepción. Nosotros no podemos entenderlo desde aquí a nivel espacial y temporal, y entonces de repente después de canalizar un bloque de información, de recibir la orientación de mis guías y mentores para esta conversación en particular, la asistencia para esta conversación en particular, y ya se cierra, después vuelve a aparecer un poco de información que va a estar ya relacionada tal vez con con algunas de las personas, algunos de ustedes que se están acercando aquí a ver esta conversación que fue grabada anteriormente, temporalmente en esta dimensión, y es así como nos vamos relacionando y yo les voy haciendo llegar lo que necesitan. Bueno, muchas gracias por estar ahí, acompañándome, recibiendo esto que me toca hacer hoy. Les mando un abrazo, les deseo y les vibro en muchísimas bendiciones. Hasta la próxima, un abrazo grande.